el día de hoy, entonces vamos ya a pasar a esta parte de los estudios observacionales, pero que son analíticos. Gracias ahí por iniciar la grabación también. Entonces vamos a pasar en esta segunda parte a ver los observacionales, pero los que son puramente analíticos. Veíamos la semana pasada los que eran un poco más descriptivos y con un poco de análisis, pero no tanto como los que vamos a ver el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues a recordar que son los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte y los estudios experimentales, que en este caso el más importante o el que más ustedes van a tener relación por los artículos que van a leer son los ensayos clínicos. Entonces esto es parte del estudio experimental y vamos a ir viendo por qué van tomando estos nombres y recordando un poco por qué, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas, así como veíamos la semana pasada. Recordarles nada más entonces de que dentro de los estudios y de la epidemiología al final nosotros tenemos una parte descriptiva y analítica. La semana pasada veíamos los que eran más descriptivos, los que nos servían para organizar y resumir esas grandes cantidades de información y ya poder empezar a dar una idea de cómo estaba distribuida cierta población respecto a algunos factores que nosotros pues en algún momento estuviésemos analizando o quisiéramos analizar. Pero también la parte analítica, aquí ya vamos buscando causa y efecto y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo los estudios que nosotros vamos a analizar, pues podemos ir de la causa al efecto o del efecto a la causa. Vamos a ir a tratar de explicar el porqué de cada una de estas cosas y cómo se relaciona pues con la enfermedad de lo que nosotros estemos analizando. Bueno, entonces dentro de todos los estudios, veamos otra vez, solo recordemos, esto es para que ustedes lo tengan claro, porque cuando uno llega y empieza a hacer su tesis, le dicen a uno, bueno, ¿y qué tipo de estudio pensás que se puede hacer con la idea que tenés? Entonces uno pues, no sabe exactamente qué tipos de estudio muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? En base al objetivo que yo tengo, voy a decidir de esta cantidad de estudios que tenemos aquí, yo voy a decidir cuál es el mejor y el que se adapta mejor para buscar la meta final, ¿verdad? El objetivo que yo tengo con ese estudio, con su tesis al final. Entonces veíamos los transversales y ecológicos la semana pasada que eran puramente descriptivos y decíamos que los transversales eran los que más se utilizaban porque eran a pesar de que son de la escala que habíamos de la pirámide, los más básicos, nos servían para empezar ya a tener datos de algunos eventos. Y era el que menos tiempo necesitábamos para realizarlo también. Entonces, era el de los menos costosos, el que necesitábamos, como les decía, menos tiempo y que es el que generalmente ustedes seleccionan para las tesis, el estudio transversal. Hay algunos otros que, dependiendo del objetivo y dependiendo de lo que quieren hacer, pues ya deciden algún otro tipo de estudio, pero la mayoría generalmente son los transversales los que eligen. Y estos fueron los que vimos la semana pasada. Hoy entonces, analíticos y experimentales. Los analíticos de cortes, casos y controles, y los experimentales que ya son ensayos clínicos. Se le llaman experimentales porque nosotros ya no solo observamos, sino que ya interferimos en la población, en la muestra que estamos estudiando, ya le damos un tratamiento, ya hacemos un procedimiento con ellos, entonces estamos experimentando con ellos. Por eso es la terminología de experimentales. Iniciamos entonces con los estudios de corte. Nuestro estudio número 3, el 1 y el 2 lo vimos la semana pasada, ¿verdad? El 1 era el transversal, el 2 el de corte, el 3, pues estudios de cohorte. Y aquí pues vamos a iniciar viendo cuáles son las características de estos estudios. De estos estudios, cuando hablamos de cohorte, hablamos de un tiempo determinado. Por eso cuando hacemos una cohorte es un grupo en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que se hace generalmente con los estudios de cohorte? Pues seleccionamos un grupo de personas en base a qué, a si estuvieron o no expuestos a un factor de riesgo que causa enfermedad. Entonces, un ejemplo para que lo tengamos un poco claro. Si yo quiero hacer un estudio en una empresa
cualquiera, que, por ejemplo, una maquila. Una maquila sabemos de que pudiese tener o generar enfermedades en las personas por la mota que suelta la ropa. Entonces, estar mucho tiempo expuesto a eso puede generar ciertas patologías pulmonares. Entonces, escogemos a esa población porque está expuesta ¿a qué? Al factor de riesgo de estar expuesta a esa motita que suelta la ropa. La seguimos en el tiempo y ya después de cierta cantidad de tiempo, 1, 2, 3, 5, 10 años, nosotros volvemos a evaluar esa población y vemos cuántos de ellos tuvieron o no una enfermedad pulmonar. Entonces, aquí esa es la idea de seleccionar a toda la población que estuvo expuesta a algún factor de riesgo para que les produjera un tipo de enfermedad. Entonces, aquí partimos desde la causa hacia el efecto. ¿Qué es lo que está causando la enfermedad? Yo voy de lo que la causa hacia la enfermedad per se que va a estar sufriendo ese grupo de personas. En algún momento, en alguna comunidad, cuando a ustedes les toque estar de PPS, por ejemplo, y ya hay alguna comunidad que empieza que ustedes ven, por ejemplo, que esté contaminada alguna parte del agua y esa se distribuye solo a cierta área, entonces ustedes pueden ver o hacer un estudio en donde todas esas comunidades que están expuestas al agua contaminada, pues vamos a ver cuántos de ellos padecen o les aparece alguna enfermedad. Entonces, esa es como la parte más importante de saber del diseño del estudio. Al finalizar, comparamos incidencias de enfermedad. Como aquí nosotros vamos a ir a ver cuántos casos voy a tener de enfermos, estos van a ser casos nuevos. Y si vamos nosotros a la definición de incidencia, es todos los casos nuevos que van apareciendo en un determinado tiempo. Por lo tanto, el estudio de cohorte va a ser el ideal para estudiar no solo la incidencia de una enfermedad, y esa es pregunta de parcial, sino que también la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué? Porque entonces durante el tiempo yo voy observando a esa población y veo qué es lo que le va pasando. Puedo ir yo ya prediciendo en algún momento qué le va a pasar desde antes de que ya diagnostique qué síntomas puede ir teniendo. Entonces, para eso me sirven los estudios de corte, para decir, bueno, estos pacientes estuvieron expuestos, tienen cierta enfermedad, pero dentro de todo ese tiempo yo fui notando que las mayores características o sintomatología o signos que tuvieron fueron estos y estos. Entonces, yo ya puedo predecir para los siguientes, si me viene un caso con esta sintomatología, probablemente va a tener esta enfermedad. Para eso entonces me va a servir el estudio de corte para evaluar cómo es la historia de esa enfermedad desde que se inicia hasta que se diagnostica. E igualmente para la incidencia, para ver cuántos casos nuevos van saliendo en un determinado tiempo. Entonces, estos casos nuevos son los que vamos a poder nosotros establecer y entonces ya podemos nosotros dar un análisis en el sentido de si son muchos casos, entonces es una alta incidencia. Y si es una alta incidencia, quiere decir de que muchos se están enfermando debido a esos factores que nosotros estábamos o los que están expuestos. Entonces, nosotros no queremos una enfermedad con una alta incidencia, porque entre menos sea, pues menos casos vamos a tener y por lo tanto, pues ahí es donde nosotros ya en algún momento tomamos alguna decisión de si hacemos o implementamos un tratamiento o algún programa. Pero para eso nos sirven pues este tipo de estudios. ¿Cuál es el diseño entonces? Si nosotros vemos un diseño, esta es tal vez una tabla un poco compleja de verla, pero es así como al final termina o donde nosotros analizamos pues a todos esos pacientes. Esta es una tabla que tomé, hay un estudio, si los invito, yo creo que lo han escuchado en algún momento, o si no lo han escuchado, los invito a que lo vayan a revisar, que es el estudio de Framingham, que es el estudio que durante el tiempo ha evaluado
enfermedad cardiovascular y factores de riesgo. Este viene desde los años 60 y el estudio continúa. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues es evaluar todos los factores de riesgo y a ver cuántos de ellos desarrollan una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Pues vamos a tener los expuestos, ¿verdad? Y los que no estuvieron expuestos, que son nuestro grupo control. Los que desarrollaron la enfermedad y los que no desarrollaron la enfermedad. Al final nosotros vamos a tener o vamos a hacer ya los distintos análisis en donde yo voy a tener la incidencia de la enfermedad de esos pacientes que sí tenían, que sí estaban expuestos y que sí desarrollaron la enfermedad también. Esa es la incidencia al final. Por eso tenemos incidencia de expuestos y también la incidencia de los no expuestos, porque recordemos que no todas las enfermedades o hay algunas enfermedades que no precisamente nos van a dar si estamos expuestos o no algunas veces, o no a todos. Tenemos más riesgo de tener una enfermedad si nos exponemos a. Vamos al ejemplo del agua contaminada. Tal vez la mayoría de los que estuvieron expuestos van a tener diarrea o alguna gastroenteritis. Pero hay quienes que no estuvieron expuestos que también les puede dar diarrea y gastroenteritis, ¿verdad? Pero no estuvieron expuestos, pudo haber sido otra causa. Entonces también vamos a tener de este tipo de casos. Y si lo vemos más sencillo en el diseño, pues yo voy a tener toda una población. Y aquí lo más importante es que esta población no tiene que estar enferma. Si yo estoy investigando las gastroenteritis por agua contaminada, esta población a la que inicia no tiene que tener gastroenteritis en ese momento. Si yo estoy evaluando cáncer de pulmón, yo no, esta población solo tiene que estar expuesta, por ejemplo, al factor de riesgo del cigarrillo. Pues los expuestos al cigarrillo y los no expuestos, pero ninguno de ellos tiene que tener ya diagnóstico de cáncer de pulmón. Entonces, aquí tenemos a la población, los divido en los que están expuestos al riesgo, al cigarrillo, y a los que no están. De aquí hay algunos que van a desarrollar cáncer de pulmón y otros que no. Igualmente aquí, algunos pueden desarrollar el cáncer de pulmón y otros no. ¿Qué es lo que yo busco? Vamos, como les mencionaba, de la causa al efecto, ¿verdad? De la causa al efecto. Es prospectivo, yo voy hacia adelante. Vamos a buscar qué daño puede producir estar expuesto a algún factor de riesgo. Entonces, esa es la idea de hacer un estudio de este tipo y es el que nos ha ayudado mucho también ahora con COVID, por ejemplo. ¿Verdad? Con COVID también se han hecho este tipo de estudios en donde se ven quienes estuvieron expuestos en algún momento al virus o a un área en donde hubiese muchos virus y quienes no, y cómo iban desarrollando la sintomatología, ¿verdad? Entonces también nos puede ir pues, ayudando para esto. ¿Qué características o qué ventajas nos va a dar las características que tienen estos estudios? Primero, evalúa directamente la incidencia. Casos nuevos, yo voy a ir a ver en un determinado tiempo cuántos casos nuevos van saliendo. Establecemos esa historia de la enfermedad. Ya una vez yo determino que sí hay una enfermedad que se desarrolla por el factor o los factores que yo estoy estudiando, entonces yo ya puedo determinar cuáles son la sintomatología, cómo se fue presentando ese paciente durante el tiempo y al final, pues yo puedo decir, sí, desde que empieza con los síntomas hasta que aparece per se la enfermedad, o se diagnostica la enfermedad o al paciente le va a pasar esto y esto. Lo que pasó con COVID, por ejemplo. A esos pacientes que se infectaban, pero que además tenían una enfermedad cardiovascular, sabíamos que se iban a complicar. ¿Por qué? Porque se fueron viendo cuáles era la sintomatología y se dieron cuenta de que muchos de ellos desarrollaban primero fiebre, después dolor de cuerpo, después ya dificultad respiratoria, menor oxigenación, incluso coágulos entre el tejido pulmonar, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero eso es la historia, yo ya sé más o menos qué es lo que va a pasar y eso me ayuda para mí dar el tratamiento y predecir qué es lo que pudiese pasar. Nos ayuda a establecer una asociación entre el riesgo o entre los riesgos y los beneficios que se pudieran tener. Ya aquí empezamos a hacer medidas de asociación.
¿Qué tanto se asocia un riesgo a la enfermedad? ¿Qué tanto ese riesgo sí me puede producir enfermedad en algún momento? Aquí empiezo yo a hacer ciertas medidas estadísticas. ¿Cuáles son las desventajas? En primer lugar, que son muy costosos, porque ya vimos que va a durar mucho tiempo, requiere mucho tiempo para poder hacer un estudio de corte. Yo no lo puedo hacer, por ejemplo, 6 meses o algunas veces un año, pero para que se desarrolle la enfermedad y para que tengamos una buena cantidad de población, debiese ser pues mucho más tiempo. Un difícil seguimiento, ¿por qué? Porque algunas veces nosotros podemos tener a una corte, a una población, y la tenemos que seguir en el tiempo, porque yo necesito que esa población, así como empezó, así termine también, porque ellos son los que me van a determinar quiénes salieron enfermos al final y quiénes no. Pero hay algunas veces que el problema es que durante la observación o el tiempo de estudio pueden pasar muchas cosas, que pierda ese paciente, ya no llega a las consultas, eh, no lo puedo localizar, algunos que se mueren, ¿verdad? Se van saliendo del estudio, entonces es un poco más difícil darle un seguimiento. No son útiles para enfermedades poco frecuentes, en el sentido de, porque aquí necesitamos también una población un poco elevada o grande, entonces ahí sí vamos a perder o va a ser una desventaja, porque si es una enfermedad poco frecuente, vamos a tener poca población para poder analizar. Y aquí necesitamos una población, pues, que pudiésemos decir con una buena cantidad para poder hacer un análisis. Otra de las cosas o desventajas y que sesgos que pudiese tener este estudio es el de selección de la población y de información. ¿Y por qué? Porque se supone que todos los que empiezan no tienen que estar enfermos. Pero para eso yo necesito tener estudios, necesito tener laboratorios. Muchas veces no me sirve solo que el paciente me diga, sí, yo no tengo ninguna enfermedad, pero si no le han hecho algún estudio, él no sabe si está enfermo o no de lo que yo estoy buscando. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, si yo no sé si soy diabético, nunca me he hecho un estudio de sangre y voy a entrar a un estudio en donde van a ver cuántos llegan a ser diabéticos de los que estuvieron expuestos a un alto consumo de azúcares. Entonces, si yo no sé si soy diabético y no me he hecho exámenes, nunca puede ser de que sí sea diabético, pero todavía no lo sé. Pero cuando viene el investigador y me dice, ¿quiere ser parte de mi estudio? Le digo, sí, sí está bien. ¿Y usted tiene alguna enfermedad? No, ninguna, por el momento ninguna, pero ya soy diabético, lo que pasa es que no lo sé. Entonces ahí eso puede generar un sesgo. ¿Por qué? Porque todas las personas que entran tienen que ser sanas completamente. Entonces ahí es donde podemos nosotros tener una desventaja con este tipo de estudios también, porque nos pueden dar información errónea y eso pues ya genera un sesgo en esos tipos de estudios. Entonces, ese es el estudio de cohorte. ¿Nos sirve para qué entonces? Para ver la historia natural de la enfermedad, para ver la incidencia o los nuevos casos de una enfermedad. Desde los que estuvieron expuestos a un factor de riesgo que no tienen enfermedad hasta que se diagnostica la enfermedad. Para eso nos sirve el estudio de cohorte. ¿Alguna duda con respecto a este estudio? ¿Todo bien? Yo Todo pienso bien, que todo doctor. claro, gracias. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Qué nos toca ahora? Casos y controles. Ahora nos cambiamos un poquito el chip, ¿verdad? Porque cohorte íbamos de la causa al efecto. Aquí cambiamos, aquí es al revés. Aquí vamos del efecto a la causa. Entonces aquí yo selecciono a mi grupo de estudio, lo selecciono en base a los que ya están enfermos, a los que ya tienen el diagnóstico. Entonces yo voy a ir a ver un grupo y todos ya tienen que tener la enfermedad. Y de ahí me voy para atrás para buscar qué pudo haber causado esa enfermedad. El de corte era al revés. Estaban expuestos a una causa y nos iban a llevar a un efecto. Aquí entonces al contrario, ya tienen el efecto y voy a buscar las causas que pueden ser. Entonces este es el estudio específico para determinar
factores de riesgo. Y aquí es algo muy importante que ustedes tienen que tener claro, porque me ha pasado mucho, o me pasaba con los estudiantes ya cuando estaban seleccionando su tema de tesis, porque muchos querían ver, o en algún momento su objetivo era ver si había asociación de algunos factores de riesgo con alguna enfermedad. Y entonces, o querían determinar si eran factores de riesgos para padecer una enfermedad. Entonces, muchos lo que buscaban era más que determinar si era un factor de riesgo, era solo ver cuántos factores estaban asociados a esa enfermedad. Entonces, no tenían que hacer un estudio de casos y controles, sino que lo que tenían que hacer es hacer un estudio descriptivo únicamente. Entonces, hay terminología que tienen que tener muy clara al momento de seleccionar su tesis. No es lo mismo ir a determinar si algo es factor de riesgo de una enfermedad a ir a buscar cuántos factores de riesgo están asociados a una enfermedad. En una vamos a establecer si es factor de riesgo o no, y en la otra solo vamos a ver cuántos se asociaron a la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de ver este tipo de terminología, pero esto probablemente les va a causar un poquito más de ruido cuando ya estén seleccionando su tema de tesis. ¿Para qué nos sirve entonces el de casos y contrarios? Para determinar factores de riesgo. Aquí comparamos las frecuencias de exposición de cada uno de los grupos con esos factores de riesgo que pudiesen tener. Entonces aquí empezamos a hacer un tipo de análisis un poco más complejo y vamos e incluso las pruebas estadísticas pues ya se vuelven un poco más técnicas también. Estos sí son ideales para enfermedades poco frecuentes, con pocos casos, porque yo ya tengo los casos y voy a ir para atrás. Entonces ahí yo ya lo puedo utilizar. O que tengan un tiempo de latencia prolongado. Esto quiere decir de que padezcan el tiempo o que vaya a aparecer la enfermedad con un tiempo pues prolongado ante la exposición. Y aquí es donde les pongo el ejemplo igual de cáncer de pulmón y tabaquismo. En primer lugar, no todos los que son adictos al tabaco van a desarrollar cáncer de pulmón, pero sí sabemos que la exposición al tabaco o el fumador, pues puede desarrollar, tiene más riesgo de padecer cáncer de pulmón, pero no lo va a desarrollar probablemente en 1 año o en 2 años, sino que en más. Entonces, son enfermedades de larga latencia, de un tiempo prolongado. Entonces, para esto nos sirven también este tipo de estudios. ¿Y cuál es el diseño? Si ustedes se dan cuenta, el anterior, el de cohorte, era prospectivo. Aquí, en este caso, lo hacemos retrospectivo. Pudiéramos decir que vamos de un punto para atrás. Tenemos a nuestra población, cuáles son los participantes, de aquí vemos cuáles no pueden entrar, y aquí vemos, pues seleccionamos a nuestros casos y seleccionamos a nuestros controles. Quienes ya tienen la enfermedad son los que van a iniciar. Entonces, tenemos ya nuestro grupo y vamos para atrás, vamos buscando, reconstruyendo en el tiempo de esa exposición que tuvieron o en lo que nosotros creemos que pudiese ser la exposición. Entonces, vamos ya a esta tablita que era como las que le enseñaba anteriormente. Vamos a tener los casos que estuvieron expuestos y los casos que no estuvieron expuestos, los controles que estuvieron expuestos y los controles que no estuvieron expuestos. Entonces, aquí ya está la enfermedad. Se recuerdan que el otro era los que estuvieron expuestos, que sí desarrollaron la enfermedad y los que no la desarrollaron. Aquí al contrario, los que ya tienen la enfermedad y que estuvieron expuestos y los que no tienen la enfermedad y que estuvieron expuestos o no estuvieron expuestos. Para que ustedes lo tengan pues un poco más claro y más sencillo, este es el estudio, como les digo, vamos en retrospectiva, vamos a buscar la historia de ese paciente. Aquí nosotros ya sabemos cuál fue esa historia, entonces en base a esa historia yo voy a ir a buscar esos antecedentes. En el de corte no, en el de corte yo iba viendo qué iba apareciendo, iba yo construyendo la historia de la enfermedad, aquí ya está. Entonces tengo a mi población que está, pues los que van a estar enfermos, los que ya tienen la enfermedad, y vamos a ir
hacia atrás, hacia los expuestos y hacia los no expuestos, en el sentido de buscando esos factores de riesgo que les pudieron en algún momento causar esta enfermedad. Vamos del efecto hacia la causa. Por eso es de que yo aquí voy a ir a buscar qué me causó esa enfermedad, qué me pudo haber causado, qué se asoció más a esa enfermedad. Esa es la parte de los casos y controles. Aquí es también un poco complicado en el sentido de que cuando yo comparo casos y controles, muchas veces necesito la misma cantidad de casos que de controles. Y algunas veces cuesta encontrar la cantidad de casos. Entonces hay algunas fórmulas que esas, pues ustedes ya las ven cuando están recibiendo los temas de la tesis, que hay algunas fórmulas como para hacer un pareamiento de casos. Entonces puede ser de que tengamos un caso y por cada caso vamos a tener 2 o 3 controles, pero eso es para balancear las poblaciones muchas veces. Pero eso, como les digo, lo ven más adelante, pero eso es un parte de la dificultad de hacer este tipo de estudios de casos y controles. ¿Qué ventajas vamos a tener? Pues que es menos tiempo que uno de cohorte, ¿verdad? Y también el costo es moderado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo a los enfermos, entonces solo tengo que ir a ver su historia o tener los datos de la historia de la enfermedad. ¿Verdad? No me voy a esperar a ver qué es lo que pasa, sino que aquí ya pasó todo. Entonces solo tengo que ir a recolectar esos datos. Entonces me lleva menos tiempo. Y por lo tanto hay menos costos también que yo voy a tener. Permite analizar varios factores de riesgo. No voy a ir específicamente a una sola enfermedad como en el de corte, sino que aquí yo voy de la enfermedad a ver qué de esos factores que estuvieron expuestos, cuántos sí se asocian a la enfermedad y cuántos son los factores al final que pudieron desencadenar esa enfermedad. Entonces puedo analizar varios al mismo tiempo. Como les digo, es ideal para esas enfermedades raras o de larga duración. Las enfermedades raras porque vamos a tener una poca población, pero ya están enfermos. Entonces yo puedo ir para atrás a ver cuánto, cómo pasó o qué factores de riesgo tienen para poder asociarlos. En el de corte no, les decía que no. ¿Por qué? Porque si son enfermedades raras de una gran población que yo tengo, por mucho tiempo me va a aparecer 1 o 2 casos, entonces ese no me va a servir como para establecer una incidencia en algún momento, ¿verdad? Entonces para eso es ideal un estudio de casos y controles. Desventajas, pues solo permite estudiar un desenlace, ¿verdad? Solo a partir de una enfermedad específica, pero varios factores de riesgo. Susceptible a sesgos de selección, también aquí pues es importante ver cuántos de estos, a pesar de que ya tienen el diagnóstico, hay algunos que el diagnóstico puede ser erróneo. Entonces ustedes van y mire, usted tiene cáncer de pulmón, pues sí, eso me dijeron que probablemente eso tenía, pero todavía no está el diagnóstico completo. Entonces, solo con que el paciente les diga, no va a ser suficiente. Entonces ahí podemos tener ese sesgo de selección en algún momento. Y muchas veces genera problemas para definir los controles adecuados y medir esa exposición, lo que les mencionaba, que a veces no podemos tener la misma cantidad de casos y controles, o en algún momento hay algunos casos y otros controles que no estuvieron tanto tiempo o no estuvieron, pudiésemos decir en tiempo, para que lo veamos, que no estuvieron tanto tiempo expuestos a un factor de riesgo, o unos que estuvieron menos tiempo que otros. Entonces, ahí hay un sesgo porque no estuvieron el mismo tiempo enfrentando ese factor para poder desarrollar la enfermedad. Puede ser, por ejemplo, vamos otra vez a cáncer de pulmón y tabaquismo. Puede ser de que mis controles o mis casos, que la mayoría tendría que estar entre 10 y 15 años de haber fumado. Entonces, los que tienen cáncer de pulmón, si no están entre ese rango de tiempo de exposición, no los puedo incluir. Igualmente con los controles tendrían que estar también entre 5 y 10 años de estar fumando, pero no todos van a estar en ese tiempo, o va a costar encontrar personas que estén dentro de ese tiempo de exposición. Entonces ahí es donde nos cuesta armar la cantidad de casos y la cantidad de controles. ¿Por qué? Por el tiempo que estuvieron pues durante ese tiempo expuestos al factor de riesgo que nosotros estamos buscando. Entonces, eso nos complica
Estudios de casos y controles, pues se realizan y sí se realizan pues un poco más. ¿Por qué? Por el tiempo y por el costo, que es menos también. Los que menos se van a realizar, ustedes se van a dar cuenta, son los de cohorte y los ensayos clínicos, pero por el costo y por el tiempo. Pero los que más se utilizan entonces son transversales y estos de casos y controles. ¿Dudas, preguntas con el de casos y controles? ¿Todo bien? Bueno, continuamos entonces. Y finalmente, pues tenemos los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos es a lo que ustedes más van a estar expuestos a partir de que entren al hospital. ¿Y por qué les menciono expuestos? Porque cada vez que ustedes encuentren una enfermedad o tengan un paciente con alguna enfermedad y les estén dando algún tratamiento, pues ese tratamiento tuvo que haber pasado por un estudio o un ensayo clínico para poderle haber dado a ese paciente. Entonces ustedes van a estar todo el tiempo leyendo estudios en donde se van a dar cuenta que hubo un grupo que les dieron el tratamiento y hubo otro grupo que no les dieron el tratamiento, y como fue efectivo en el grupo que les dieron tratamiento, entonces ahora se los están dando, ¿verdad? Entonces a eso van a estar ustedes expuestos en el hospital a partir de ya el próximo año, ¿verdad? A estos ensayos clínicos ustedes van a hacer o van a estar más expuestos a este tipo de estudios. Entonces, ¿cuáles son las características de un ensayo clínico? En primer lugar, se asignan a los pacientes en uno o más grupos dependiendo de la intervención. Aquí yo tengo un grupo de pacientes que tienen una enfermedad y yo les quiero dar un tratamiento nuevo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es dividir a ese grupo. Voy a dividirlo en uno que sí va a tener el tratamiento y en otro que no va a tener el tratamiento. Y los voy a seguir en el tiempo. Y voy a ver si entonces hubo o no alguna mejoría a los pacientes que sí les di el tratamiento. Y si hubo una mejoría, eso quiere decir de que ese tratamiento es efectivo contra la enfermedad que tienen. Entonces ya puedo yo decir que sí se puede comercializar y sí se puede dar el tratamiento a estos pacientes. De lo contrario, si me salen los mismos resultados entre los que se les dio el tratamiento y los que no, entonces quiere decir de que ese tratamiento no funcionaba. Entonces, vuelta otra vez a empezar con otro tratamiento para ver si se puede o no, o es funcional o no en ciertos tipos de enfermedades. Los grupos se realizan al azar. Aquí yo no decido a quiénes les voy a dar, quiénes estuvieron expuestos o no. Aquí todos están enfermos. Aquí no hay niveles de exposición. Simplemente yo divido a mi población en los que sí les voy a dar tratamiento y en los que no. Pero eso a la suerte, al azar. Se debe tener una monitorización constante de estos pacientes. ¿Por qué? Porque aquí también yo tengo que evaluar o anotar algunos efectos adversos que me pudiera dar ese tratamiento que estoy dando o el procedimiento que estoy haciendo. No todos los organismos responden igual a los medicamentos. Hay algunos que son alérgicos a la penicilina, son alérgicos a las quinolonas, son alérgicos a los esteroides, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que ir anotando todo eso también, por eso necesito una monitorización constante. Y se deben contar pues con algunas consideraciones especiales. Un ensayo clínico no se hace en cualquier momento. Un ensayo clínico lo que se hace o cuando se determina es si yo necesito pues algún nuevo tratamiento o si yo descubrí una nueva molécula. Generalmente las farmacéuticas, si yo descubrí una nueva molécula y estoy intentando darle el tratamiento a un paciente, y es lo que está pasando mucho ahora en cáncer. Por eso es de que cáncer ahora es una de las especialidades que más se está buscando, que los estudiantes van más ahora a hacer hematología u oncología, pero es porque es en lo que más se está investigando también. Entonces hay muchos estudios ahorita y nuevos medicamentos que vienen para tratar el cáncer que tuvieron que pasar, ¿verdad?, por estos ensayos clínicos. Pero del ensayo clínico aquí tiene más consideraciones. ¿Por qué? Porque estamos tratando con seres humanos
y es un experimento al final. No es que yo solo vaya a ver a los que ya se enfermaron y voy a ver cuáles fueron sus factores de riesgo, no es que yo quiera ver cuántos se van a enfermar, no quiero ver cuántos enfermos hay de cada enfermedad, ¿verdad? Como los estudios anteriores, por eso son solo observacionales, porque yo no influyo, en cambio aquí sí. Aquí yo tengo un paciente enfermo, pero quiero experimentar con una medicina, un medicamento con ellos. Entonces aquí ya entran otras consideraciones que en algún momento ustedes las van a ver, incluso en medicina legal. En primer lugar, que ese estudio se justifique. Tengo que tener una justificación. Para todo estudio tengo que tener una justificación, pero aquí aún más. ¿Por qué? Porque voy a tratar con humanos, simplemente con eso. Y entra mucho la ética y en nuestro caso, por ser salud, sería la bioética. Aquí yo tengo que saber muy bien de que al estar trabajando con humanos, pues tengo que tener ciertos principios bioéticos. Entre esos principios, pues está el principio de justicia, de autonomía, que en algún momento, pues no sé si ya lo han visto, si no lo van a ver más adelante, en donde los individuos les pueden decir a ustedes sí quiero participar o no quiero participar, o mire, sí me voy a meter, pero al final ya en el estudio mejor ya no quiero participar. Entonces, aquí tenemos que respetar mucho las decisiones de los pacientes, el principio de beneficencia y no maleficencia, que yo voy a ir a buscar el bien de esos pacientes. Si en algún momento el medicamento veo que está haciendo más daño que beneficio, ¿verdad? Que ayudando a ese paciente, pues yo tengo que parar el estudio, no puedo seguir con ese estudio y tenemos que respetar mucho en esa parte. El participante tiene que tener un consentimiento, tienen que darle un consentimiento informado, tienen que firmar ellos de que sí aceptaron voluntariamente ser parte del estudio. Entonces también eso me lleva a que sean más complicados y más complejos este tipo de estudio. El proceso tiene que ser completamente al azar, aleatorizado. Yo no puedo decidir qué pacientes sí van a recibir el tratamiento y quiénes no, en base a decisión propia, sino que aquí los meto a una tómbola y el que vaya saliendo para el tratamiento sí, al que no vaya saliendo para tratamiento al otro grupo. Entonces tiene que ser completamente aleatorio, si no ya hay un sesgo, porque yo voy a buscar a los pacientes probablemente que no están tan enfermos y a ellos les voy a dar el tratamiento para que vean de que sí funciona, pero no es así como debiese ser. Entonces, otra vez se va complicando un poco más, ¿verdad? Quienes sí van a recibir ese tratamiento y quienes no. Tiene que ser muy protocolizado, no se puede salir del protocolo, por eso cuando ustedes hacen una investigación, lo primero que les ponen a hacer es un protocolo. ¿Por qué? Porque eso es lo que los va a guiar a ustedes en la investigación al final. Ese protocolo no se pueden salir de ahí. ¿Puede haber alguna modificación? Puede haber, mínima, pero no se tienen que salir del protocolo, si no ya genera un sesgo para su investigación, ya no va a ser confiable. Se tienen que hacer esos grupos en donde están los del tratamiento y los que no tienen el tratamiento. Y aquí hay otra consideración muy importante, es que puede ser de que yo esté comparando dos medicamentos y se da mucho en diabetes. Yo ya tengo las insulinas, pero también tengo hipoglicemiantes orales. Entonces ya sé que los dos tratamientos son adecuados para el paciente diabético, pero yo quiero demostrar que las insulinas son mejores. Entonces yo tengo un grupo de pacientes diabéticos y a un grupo seleccionado aleatorio le voy a poner insulina y al otro grupo no le voy a poner. Pero ojo, que yo no puedo dejar a esos pacientes sin un tratamiento para la diabetes. Entonces no es que al grupo de que son diabéticos no les voy a dar otro tratamiento, simplemente no les voy a poner la insulina. Lo que yo voy a hacer con ellos es darles el mínimo tratamiento para esa enfermedad, porque si los dejo sin tratamiento, esos pacientes van a sufrir y van a tener más daños. Entonces ahí entra el principio de la ética, lo que les mencionaba de no maleficencia, de que tampoco se trata de que no le dé el tratamiento, sabiendo que hay otros tratamientos, por lo menos el mínimo le tengo que dar para yo poder comparar entonces los tratamientos.
Yo ya sé que a un grupo le voy a dar las insulinas que yo quiero demostrar que es mejor, entonces lo sigo en el tiempo. Pero al otro grupo también le tengo que dar, aunque sea el mínimo de tratamiento para esa enfermedad, para que esté controlado, porque si no, voy a hacerle daño a esos pacientes. Si yo sé consciente cuál es el mínimo tratamiento y no se los doy, a esos pacientes les voy a hacer daño. Al contrario de que yo tengo una enfermedad que no tiene cura todavía, entonces yo estoy experimentando con un medicamento. Entonces ahí sí, a un grupo le doy el tratamiento experimental y a otro le doy un placebo. ¿Por qué? Porque no se sabe ningún tratamiento todavía. Entonces ahí al azar cualquiera puede recibir el tratamiento. Al final puede ser de que esos que recibieron el tratamiento sí les funcione o que tampoco funcione. Entonces los dos grupos al final quedan igual como estaban, ¿verdad? Pero no van a tener ninguno otro daño o consecuencia de no recibir un tratamiento. No sé si me di a entender, esa es la idea. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto. Pero pasa mucho en estos estudios experimentales, en donde yo tengo que tener pues mucho conocimiento. Aquí es mucho de la ética y bioética, como les menciono, de que si me está causando daño, paro el estudio y no causar más daño del que ya tienen esos pacientes que están enfermos. Una monitorización y seguimiento constante para ir anotando y para ir pues viendo cuáles son los efectos que pueden ir teniendo los distintos tratamientos. Aquí el problema es que también puede ser de que al tener a un paciente, yo lo quiero seguir, pero cuando son ensayos clínicos yo no tengo al paciente en un grupo, ¿verdad? No lo tengo metido en un laboratorio, sino que están en su casa en la vida diaria. Pero puede ser de que ese paciente se cambie de domicilio, vaya a otro país, vaya a otro departamento, etcétera, y entonces ya no lo encontré, ya lo perdí. Y perder un paciente en un ensayo clínico cuesta mucho, es muy caro, por eso es de que poco se hace con estos estudios. Entonces la monitorización es muy importante y poder dar ese seguimiento a los pacientes, o que en algún momento fallezcan también, ¿verdad? Entonces ya se pierde un paciente. Al final, pues tenemos que hacer una medición que sea igualitaria para comparar los resultados. Yo voy a comparar los resultados tanto en la molécula que yo estaba investigando como en el control. Y tengo que generar el mismo análisis para los dos grupos. Aquí se puede dar un sesgo que se llama del investigador, que muchas veces yo, con tal de que se genere más información y beneficiando al medicamento o al procedimiento que yo estoy experimentando, le hago más análisis a ese y explico más sobre eso que el de los controles. Y no debiese ser así. Debiese ser la misma cantidad de análisis que yo hice con el grupo experimental, igualmente con el grupo control, para hacer una comparación justa. De lo contrario, ese es un gran sesgo y le quita validez a los estudios científicos. Es aquí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y por eso es de que estos tienen consideraciones especiales, no como los anteriores. ¿Por qué? Porque ahí solo voy a observar. Aquí no, aquí sí experimento con los pacientes y la población. Aquí hay una parte que se llama enmascaramiento de los estudios clínicos y es parte de la aleatorización y de que haya menos sesgos. Y esto lo van a ver ustedes ya cuando empiezan a leer los estudios, se van a dar cuenta que dice, este estudio es un ensayo clínico doble ciego, triple ciego o simple ciego, en donde se utilizó tal medicamento, ¿verdad? Etcétera. Y eso cuando ustedes vean que dice ciego simple, doble ciego y triple ciego, quiere decir que ciertos participantes van a saber cuál es el tratamiento y ciertos no. Por ejemplo, si es a ciego simple, aquí solo el paciente no sabe qué está tomando. Entonces, el médico sí sabe y el que va a analizar los datos también sabe. Pongámosles nombre a cada uno de ellos. El analista de datos es la casa farmacéutica. El observador es el médico y el sujeto, pues es el paciente. Entonces, el ciego simple, la farmacéutica sabe qué le están dando a cada paciente, el observador sabe qué medicamento le está dando a cada paciente, pero el paciente no sabe qué está tomando. Solo sabe que está tomando un medicamento, puede ser el medicamento, puede ser un placebo, cualquiera de los dos. Está el doble ciego.
Aquí la farmacéutica sí sabe qué le dieron a cada paciente, el médico no sabe y el paciente tampoco sabe qué está tomando. Y el triple ciego, que aquí la farmacéutica no sabe, siempre obviamente va a haber alguien que sepa hasta el tope de la pirámide, porque si no, no sabríamos analizar los datos. Pero en este caso, la farmacéutica y el que analiza los datos no sabe qué le dieron a cada grupo, ni el médico ni el paciente. Entonces, esto hace que sea mucho más verídico un estudio y mucho más confiable, ¿verdad? Eso hacerlo aleatorio. Hay otro más que ustedes en el momento se preguntarán, ¿será que el paciente sí puede saber qué está tomando? Y sí, hay esos estudios se llaman de etiqueta abierta. Todo mundo sabe qué están tomando, ¿verdad? Entonces, aunque esos son un poco, tal vez no confiables, sino que les dan menos validez porque se hacen específicamente para ciertos medicamentos. Entonces, obviamente es para favorecer a una casa farmacéutica, pero igualmente es un ensayo clínico. Lo único es de que aquí todos saben qué están tomando. Eso es de etiqueta abierta. Entonces, entre menos sepan, es más confiable el estudio. Este es el diseño de un ensayo clínico. Vamos a tener 3 fases. La primera fase es del reclutamiento. La segunda fase es asignación de la intervención o maniobra, o sea, de darles el medicamento o el procedimiento que se vaya a hacer. Y luego el seguimiento a través del tiempo. Yo tengo una población enferma, de esa población yo genero una muestra y por aleatorización o por sorteo, yo sé quiénes van a ser del grupo experimental, o sea, de los que les voy a dar el tratamiento, y de los que van a hacer el control, que no les voy a dar el tratamiento o que les voy a dar el mínimo de tratamiento si estoy comparando medicamentos. Una vez yo ya tengo los dos grupos, ¿qué es lo que hago? Es una medición basal. ¿Cómo están ese grupo en ese momento? Yo los mido, yo los peso, yo les hago una historia clínica, veo sus laboratorios, etcétera. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante yo ya les doy el tratamiento y quiero ver qué cambios van a tener y tengo que ir anotándolos. Cada cierto tiempo yo los voy a estar evaluando, voy a estar haciendo laboratorios control y ese es el seguimiento a través del tiempo. ¿Y yo qué voy a ir a buscar? El desenlace al final. ¿Se curaron o no se curaron? Igual el grupo control, cuáles se curaron y cuáles no se curaron. Y yo a cada uno de ellos pues ya les hago el análisis estadístico respectivo dependiendo qué es lo que yo estoy buscando o cuál es el objetivo en base a los datos que yo vaya a tener. Este es el ensayo clínico y aquí, por ejemplo, si me sale mucho mejor o que la mayoría de los pacientes fue positivo o respondieron bien al tratamiento, entonces ya pasan a una fase, una fase más de experimental o de los estudios que se llama la fase 4, que eso ya es la distribución y mercadotecnia del producto. Cuando yo hago un ensayo, pues hay distintos pasos. Esta es la fase 3, que es donde están experimentando todavía. La fase 4 casi son pocos los que llegan, que ya es la comercialización. Por eso es de que es muy caro hacer un ensayo clínico, porque de una molécula, de una enfermedad, perdón, yo voy a probar varias moléculas. Yo voy a estar probando hasta 10 moléculas al mismo tiempo para ver cuáles de ellas me resultan. Y el problema es de que la inversión para cada una de esas moléculas son millones de dólares. Pongámosles un número nada más, 10 millones de dólares, que es poquito para cada una de las muestras. Si yo tengo 5, son 50 millones de dólares. Y de esas 5, solo una va a funcionar. O puede ser que ninguna. Y entonces yo ya perdí todo ese dinero, ¿verdad? Esa industria perdió todo ese dinero. Por eso es de que muchas veces también los nuevos medicamentos traen un precio elevado, porque la inversión para hacer este tipo de estudios es muy alta. Y entonces, en algún momento tiene que haber una compensación para eso. Pero vamos a que no se hace muy frecuente porque la inversión es mucha. Sí, continuamente hay estudios, hay ensayos clínicos, pero se van a dar cuenta ustedes que no es lo que más se publica, ¿verdad? Es muy poco lo que se publica sobre esto, pero todos los medicamentos que nosotros tenemos, todos los medicamentos que ustedes van a utilizar,
tuvieron que haber pasado por un estudio de este tipo, era un ensayo clínico controlado para poder llegar a, pues, a su comercialización. ¿Alguna duda con respecto a este estudio? ¿Todo bien? Sí, doctor. Yo sé que ahorita pues ya vamos terminando, pero ya me adelanté mucho a las ventajas y desventajas, pero solo para resumírselas. ¿Qué ventajas va a tener este tipo de estudios? Es que tiene un control mucho mayor que los otros en el diseño, porque yo estoy todo el tiempo, tengo que tener una monitorización constante. Hay menos probabilidades de sesgos que interfieran, porque tiene que ser muy selectiva la población. Yo tengo que ser pues muy perspicaz en este tipo de estudios. Algo muy importante es que son repetibles y comparables. O sea, de que si yo tengo un estudio que yo hice en una población, en Europa, por ejemplo, yo puedo repetir ese estudio en América. Yo lo puedo volver a hacer y probablemente me salga lo mismo. Pero entonces, eso es lo que yo quiero ir a ver, es comparar esos estudios, comparar qué tanto funciona un medicamento en una población de un área respecto a la otra. Entonces, eso es muy, muy importante. Las desventajas, el coste que es muy elevado, es el más caro de todos los diseños de estudios que hemos visto. Las limitaciones de tipo ético, aquí tienen que ser muy éticos todos. Si tenemos en el equipo a alguien que no es ético y dice, no hombre, no importa que se estén muriendo, pero veamos qué pasa al final, eso no es ético, ¿verdad? Si un tratamiento yo veo que la gente se empieza a morir, paro el estudio y hasta ahí llegué, porque puede ser de que el medicamento esté causando esas muertes. Entonces hasta ahí lo paro, pero hay muchos que no lo hacen. Eso no es ético. Dificultades en la manipulación, ¿verdad? Yo ya tengo a mi grupo, ya no lo voy a manipular. Ahí ya no puedo yo, ahí sí que meter la mano en el experimento porque ya se inició, entonces ya no puedo manipular para nada ese estudio, por eso es de que es mucho más confiable. Y la dificultad, como les decía, la dificultad, pero para el seguimiento de cada uno de esos pacientes. La dificultad de que se me vayan, que ya no los encuentre, incluso de los médicos, porque los médicos son, en este caso, son instrumento para poder evaluar a los pacientes. Los médicos son los que consiguen a los pacientes para poder entrar al estudio. Ya que hay una, y eso, pues a mí me gusta mencionárselos a sus compañeros ya cuando están haciendo la tesis y cuál es la importancia de la investigación algunas veces es que las casas farmacéuticas están buscando especialistas cuando necesitan hacer un estudio de este tipo y pagan por eso, ¿verdad? Entonces también es una forma de ingreso, pero que si ustedes no conocen de investigación, pues no los van a tomar en cuenta. Y eso es otra cosa de las importancias de conocer investigación. Entonces también los médicos se pueden perder y ahí es el seguimiento de la muestra. El médico puede ser de que cambie de lugar, de domicilio o que se especialice en otra cosa y ya no vaya a seguir con el estudio. Eso es también pudiese en algún momento pues complicar este tipo de estudios. Entonces, vean que todos los diseños de estudios que tenemos son viables de hacer, sí, son factibles de hacer, sí, tienen sus ventajas y desventajas todos, pero en algún momento vamos a tener que decidir en base al objetivo de la investigación que yo tenga. Si mi objetivo es solo determinar una prevalencia, entonces yo escojo un estudio transversal. Si yo quiero determinar una incidencia o ver la historia natural de la enfermedad, hago un estudio de cohorte. Si yo quiero ver si un factor de riesgo me llevó a una enfermedad, entonces yo voy a hacer un casos y controles. Y si yo quiero ver si un tratamiento o un procedimiento, esto se llama tecnología sanitaria, es efectiva o no, entonces hago un ensayo clínico. Pero todo depende del objetivo de mi investigación. Para eso es que nosotros tenemos que conocer la distinta metodología para saber qué estudio es el que se va o qué diseño es el que me va a servir de mejor manera para llegar a un resultado. Para eso es que lo necesitamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo sé que con estos temas ya todos estaremos así. Ya no, por favor. ¿Verdad? Pero finalizamos.
¿verdad? Y con esto terminamos entonces la parte de recordatorio de los diseños de estudio, de las metodologías que hay. Y si se dan cuenta y lo van a vivir ya en los próximos años, es que todos estos diseños de estudio les van a servir a ustedes para poder diseñar su tesis, para poder realizar su investigación de graduación. Y sin esto, pues en algún momento no lo van a poder realizar. Y pues bueno, entonces eso era lo que les tenía para el día de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, duda, sugerencia, lamento. ¿Todo bien? Por el momento todo bien, doctor. Gracias, Karen. Muy bien. Meredith. Sí, solo quería preguntarle si podía quedarme a hablar con usted después de la clase.